Capítulo 70. Señales. A la mañana siguiente desperté de golpe, temprano. No sabía muy bien dónde estaba, solo sabía que no estaba donde debería y que pasaba algo raro. Estaba escondido, alguien me perseguía. Estaba acurrucado en un rincón de una pequeña habitación, tumbado sobre una manta y envuelto en mi capa. Poco a poco comprendí que aquello era una posada. Había alquilado una habitación en una posada cerca de los muelles de Imre. Me levanté y me desperecé con cuidado para que no se me abriera la herida. Había arrastrado la comida y la había puesto contra la única puerta de mi habitación, la cómoda, perdón, y la había puesto contra la única puerta de la habitación y había asegurado la ventana con un trozo de cuerda, pese a que era demasiado pequeña para que pasara por ella una persona. Al ver mis precauciones bajo la fría y azulada luz de la mañana, me avergoncé un poco. No recordaba si me había acostado en el suelo por temor a los asesinos o a las chinches. Fuera como fuese, era evidente que la noche anterior no pensaba con mucha claridad. Recogí mi macuto y mi laúd y bajé a la escalera. Tenía que trazarme un plan, pero antes necesitaba desayunar y darme un baño. Pese a la ajetreada noche que había pasado, apenas había dormido, hasta poco después del amanecer, así que no tuve problemas para entrar en el cuarto de baño. Después de lavarme y de volver a vendarme la herida, me sentí casi persona. Después de comerme un plato de huevos con un par de salchichas y patatas fritas, me sentí capaz de empezar a analizar mi situación. Es asombroso que resulte mucho más fácil pensar con el estómago lleno. Me senté en un rincón de la pequeña posada del puerto, tomándome a pequeños sorbos una taza de sidra de manzana recién prensada. Ya no me preocupaba que aquellos asesinos a sueldo se abalanzaran de pronto sobre mí. Sin embargo, me senté de espaldas a la pared, con una buena vista de la puerta. Lo ocurrido el día anterior me había afectado, sobre todo porque me había pillado desprevenido. En Tarbeán vivía todos los días bajo la amenaza de que alguien intentara matarme. La civilizada atmósfera de la universidad me había hecho confiarme demasiado. Un año atrás no me habrían pillado con la guardia baja, el ataque en sí no me habría sorprendido. El instinto que había desarrollado en Tarbeán me aconsejaba huir, largarme de ahí, olvidarme de Ambrose y de sus ansias de venganza, pero a esa parte salvaje de mí solo le importaba la seguridad, no tenía ningún plan. No podía marcharme, había invertido demasiado allí, mis estudios, mis vanas esperanzas de encontrar un mecenas y mis esperanzas más sólidas de entrar en el archivo, mis valiosos y escasos amigos, Dina. A la hora del desayuno empezaron a entrar en la posada marineros y estibadores, y poco a poco la estancia se llenó del suave murmullo de sus conversaciones. Oí el tañido de una campana a lo lejos y pensé que faltaba una hora para que empezara mi turno en la clínica. Arwyll repararía en mi ausencia, y él no perdonaba esas faltas. Contuve el impulso de echar a correr hacia la universidad. Todos sabíamos que a los alumnos que faltaban a clase los castigaban con matrículas más caras el bimestre siguiente. Para entretenerme mientras reflexionaba sobre mi situación, saqué mi capa, aguja e hilo. El puñal con el que había agredido la noche pasada le había hecho un corte de casi 2 palmos. Empecé a coserlo, dando puntadas diminutas para que no se notara mucho el remiendo. Mientras tenía las manos ocupadas, mi cerebro iba trabajando. ¿Debía enfrentarme a Ambrose? ¿Amenazarlo? No. Él sabía que yo no podía presentar cargos sólidos contra él, pero quizá pudiera convencer a alguno de los maestros de que había ocurrido realmente. Kilvin se indignaría si se enteraba de que unos asesinos a sueldo estaban utilizando un rastreador, y quizá Arwyll un gran fuego azul. Murieron todos. Quedaron tirados por el suelo como muñecos de trapo, y la casa se vino abajo alrededor de ellos. Me alegré de que ese sitio quedara destruido, eso te lo aseguro. Me pinché en el dedo con la aguja mientras trataba de aislar esa conversación del murmullo general de la taberna. Unas mesas más allá, 2 hombres bebían cerveza. Uno era alto y con calva incipiente, el otro gordo y con barba pelirroja. «Eres como una abuela», rió el gordo. «Te crees todos los chismes que oyes».
El alto sacudió la cabeza con gravedad. Estaba en la taberna cuando llegaron con la noticia. Buscaban a gente con carro para ir a buscar los cadáveres. Murieron todos los que habían asistido a la boda. Más de 30 personas destripadas como cerdos y la casa en llamas. Llamas azules. Y eso no fue lo más raro, a juzgar por... Bajó la voz y no oí lo que decía a continuación. Tragué saliva. De pronto tenía la boca seca. Despacio di la última puntada en la capa y la dejé. Vi que me sangraba la yema del dedo y distraídamente me lo chupé. Respiré hondo y bebí un sorbo de sidra. Entonces fui hasta la mesa donde estaban hablando aquellos dos hombres. Caballeros, por casualidad, ¿vienen ustedes de arriba del río? Me miraron. Era evidente que les había molestado la interrupción. Llamarlos caballeros había sido un error. Debí llamarlos amigos. El calvo asintió. ¿Han pasado por Marrow? Pregunté, eligiendo una ciudad del norte al azar. No, contestó el gordo. Venimos de Trevon. Ah, bueno, dije, tratando de pensar una mentira plausible. Tengo familia por allí y pensaba ir a visitarla. Me quedé en blanco. No sabía qué hacer para preguntar por los detalles de la historia que acababa de entreoír. Tenía las palmas de las manos sudorosas. ¿Se están preparando para el festival de la cosecha por allí arriba? ¿O me lo ha parecido ya? ¿O me lo he perdido ya? Pregunté sin convicción. Todavía lo están preparando, respondió el calvo y me dio la espalda de manera elocuente. He oído decir que hubo problemas en una boda por allí cerca. El calvo se volvió y me miró de nuevo. Pues no me lo explico, porque la noticia es de anoche, y nosotros solo llevamos 10 minutos aquí. Me miró con dureza. No sé qué pretendes vendernos, chico, pero no pienso comprarte nada. Lárgate o te doy un puñetazo. Volví a mi rincón, consciente de que había metido la pata. Me senté y puse las manos planas sobre la mesa para que no me temblaran. Un grupo de gente brutalmente asesinada, fuego azul, muy raro. Los Chandrian. Los Chandrian habían estado en Trevon hacía menos de un día. Me terminé la bebida sin pensar lo que hacía. Me levanté y me acerqué a la barra. Rápidamente me iba haciendo cargo de la situación. Después de tantos años, por fin tenía la oportunidad de saber algo sobre los Chandrian. Y no solo a partir de esa mención de las páginas de un libro del archivo. Tenía la ocasión de ver una obra de primera mano. Era una oportunidad que quizá no volviera a presentarse nunca. Pero necesitaba llegar pronto a Trevon, mientras las cosas todavía estuvieran frescas en la memoria de la gente, antes de que los vecinos del lugar, por curiosidad o por superstición, destruyeran las pruebas que pudieran quedar. No sabía qué podía encontrar, pero cualquier cosa que averiguara sobre los Chandrian sería más de lo que sabía. Y si pretendía enterarme de algo interesante, tenía que llegar allí tan pronto como fuera posible, ese mismo día. La clientela de la mañana tenía a la posadera muy ocupada, así que tuve que poner un drabín de hierro encima de la barra para que me prestara atención. La noche anterior había pagado la habitación y esa mañana el desayuno y el baño. El drabín representaba una buena parte de mi dinero, así que lo sujeté con un dedo. ¿Qué vas a tomar?, me preguntó la posadera. ¿A cuánto queda Trevon de aquí?, pregunté. Río arriba, un par de días. No he preguntado cuánto se tarda en llegar. Necesito saber a qué distancia está, repliqué, poniendo mucho énfasis en la palabra distancia. No hace falta que te pongas insolente, dijo ella, secándose las manos en el mugriento delantal. Por el río hay unos 60 kilómetros. Se puede tardar más de 2 días, dependiendo de si vas en una barcaza o en un velero, y según el tiempo que haga. ¿Y por el camino?, pregunté. No tengo ni idea, murmuró, y en voz alta dijo: Ruth, ¿qué distancia hay por el camino hasta Trevon? 3 o 4 días, dijo un tipo curtido sin levantar la vista de su taza. Te he preguntado qué distancia, le espetó la posadera. ¿Es más largo que por el río? Bastante más. Por el camino hay unos 25 leguas, y además es un camino malo, cuesta arriba. Cuerpo de Dios, ¿todavía había gente que medía las distancias en leguas? Según donde hubiera crecido aquel tipo, una legua podía corresponder a entre 3 y 5 kilómetros. Mi padre siempre decía que en realidad la legua no era una unidad de medida, sino solo una forma que tenían los granjeros de expresar en cifras sus cálculos aproximados.
Aún así, ya sabía que Trevon estaba entre 80 y 120 kilómetros al norte. Seguramente lo mejor era esperar lo peor, al menos 100 kilómetros. La mujer que estaba detrás de la barra se volvió hacia mí. Ya lo has oído. ¿Y ahora te sirvo algo? Necesito un odre de agua, si lo tienes, y si no, una botella, y algo de comida que no se estropee, fiambre, queso, panásimo, manzanas, sugirió ella. Tengo unas juanitas cogidas esta misma mañana. Te irán bien para el viaje, asentí. Y cualquier otra cosa que tengas que sea barata y no se estropee. Con un drebín no llegarás muy lejos, replicó ella, mirando la moneda. Vacié mi bolsa y me sorprendió ver que tenía 4 drabines y un medio penique de cobre, con los que no contaba. Podía considerarme rico. La posadera cogió mi dinero y se fue a la cocina. Me dolió encontrarme de nuevo en la indigencia, pero me contuve y repasé mentalmente lo que llevaba en el macuto. La posadera regresó con 2 hogazas de panásimo, una gruesa y dura salchicha que olía a ajo, un queso pequeño sellado con cera, una botella de agua, media docena de hermosas manzanas rojas y un saquito de zanahorias y patatas. Le di las gracias y me las guardé todas en el macuto. 100 kilómetros. Si conseguía un caballo, podría llegar ese mismo día, pero los caballos buenos cuestan dinero. Llamé a la puerta de Debbie y percibí un olor a grasa rancia. Me quedé allí de pie durante un minuto, conteniendo el impulso de tamborilear, impaciente con los dedos. No tenía ni idea de si Debbie estaba levantada tan temprano, pero era un riesgo que tenía que correr. Debbie abrió la puerta y al verme sonrió. ¡Qué sorpresa tan agradable! Abrió más la puerta. Pasa y siéntate. Le dediqué mi mejor sonrisa. Debbie solo frunció el ceño. Pasa, insistió. Nunca hablo de negocios en el rellano. Entré y ella cerró la puerta detrás de mí. Siéntate, a menos que prefieras tumbarte. Juguetona apuntó con la cabeza hacia la enorme cama con dosel que había en un rincón de la habitación. No te vas a creer la historia que me han contado esta mañana, dijo con sorna. Pese a la prisa que tenía, hice un esfuerzo por relajarme. A Debbie no le gustaba que le metieran prisas. Si lo intentaba, solo conseguiría que se enojara. ¿Qué te han contado? Se sentó a su lado de la mesa y entrelazó las manos. Por lo visto, anoche, un par de rufianes intentaron robarle la bolsa a un joven estudiante. Pero resultó que se trataba de un auténtico taborlín en ciernes. Invocó el fuego y el rayo. Dejó ciego a uno y al otro le propinó tal golpe en la cabeza que todavía no ha despertado. Me quedé callado un momento mientras asimilaba la información. Hacía una hora que habría sido la mejor noticia que habría podido oír, pero ya no era más que una distracción. Sin embargo, pese a las urgencias de mi otro encargo, no podía ignorar la ocasión de obtener información sobre esa crisis más cercana. No pretendían solo robarme, dije. Debbie rió. Sabía que eras tú. No sabía nada sobre ese tipo, salvo que era pelirrojo, pero yo tuve suficiente con ese detalle. ¿Es verdad que dejé ciego a uno?, pregunté, ¿y que el otro sigue inconsciente? La verdad es que no lo sé, admitió Debbie. Las noticias se extienden deprisa entre los miserables como yo, pero casi siempre son chismes. Empecé a trazar un nuevo plan. ¿Te importaría extender tus propios chismorreos?, pregunté. Depende, contestó Debbie con una sonrisa traviesa. ¿Es muy emocionante? Da mi nombre, dije. Que se sepa quién era, que se sepa que estoy completamente loco y que mataré a los próximos que vengan a buscarme. Los mataré a ellos o a quien quiera que los haya contratado, a los intermediarios, a sus familias, a sus perros, a todos. La expresión de deleite de Debbie dejó paso a otra cercana al desagrado. Suena un poco macabro, ¿no crees? Ya sé que le tienes mucho apego a tu bolsa. Me miró con picardía. Y yo también tengo interés en que así sea, pero no eran ladrones. La interrumpí. Los contrataron para que me mataran. Debbie me miró con escepticismo. Me levanté un poco la camisa para enseñarle el vendaje. Lo digo en serio. Si quieres, te enseño el corte que me hizo uno de ellos antes de que oyera. Debbie frunció el ceño, se levantó y vino al otro lado de la mesa. Está bien, enséñamelo. Vacilé, pero decidí que era mejor seguirle la corriente.
porque todavía tenía otros favores que pedirle. Me quité la camisa y la dejé encima de la mesa. Ese vendaje está muy sucio, observó Debbie, como si fuera una ofensa personal. Quítatelo ahora mismo. Fue hacia un armario que había al fondo de la habitación y volvió con un maletín negro de fisiólogo y una palangana. Se lavó las manos y me examinó el costado. ¿Ni siquiera te han dado puntos?, preguntó con incredulidad. He estado muy ocupado, dije, primero corriendo como un endemoniado y luego escondiéndome toda la noche. Debbie me ignoró y se puso a limpiarme la herida con una frialdad y una eficacia que delataban que había estudiado en la clínica. Es una herida irregular, pero poco profunda, dijo. En algunos sitios ni siquiera ha atravesado toda la piel. Se irguió y sacó unas cuantas cosas del maletín, pero hay que coserla. Lo habría hecho yo mismo, dije, pero eres un idiota y ni siquiera te has preocupado de limpiarte bien la herida, concluyó ella. Si se te infecta, te estará bien empleado. Terminó de limpiarme el costado y se lavó las manos en la palangana. Quiero que sepas que si hago esto es porque siento debilidad por los chicos guapos, por los débiles mentales y por la gente que me debe dinero. Lo considero una protección de mi inversión. Sí, señora, aspiré entre los dientes cuando me aplicó el antiséptico. Creía que no sangrabas, comentó desapasionadamente. Otra leyenda falsa. Por cierto, moviéndome lo menos posible, alargué una mano, saqué un libro de mi macuto y lo puse encima de la mesa. Te he traído tu ejemplar de los ritos nupciales del Draconis común. Tenías razón, los grabados son muy buenos. Sabía que te gustaría. Hubo un momento de silencio cuando Debbie empezó a coserme. Cuando volvió a hablar, apenas quedaba picardía en su voz. ¿Es verdad que esos tipos los contrataron para matarte, Quoth? Asentí con la cabeza. Llevaban un rastreador y tenían pelos míos. Por eso sabían que era pelirrojo. Dios mío. Si Kilvin se enterara, se pondría furioso. Sacudió la cabeza. ¿Estás seguro de que no los encontraron solo para asustarte? ¿Para darte una paliza y enseñarte a respetar a tus superiores? Dejó de coserme y me miró a los ojos. No habrás cometido la estupidez de pedirle prestado dinero a Jeffon y a sus chicos, ¿verdad? Negué con la cabeza. Solo hago negocios contigo, Debbie, dije, sonriente. De hecho, por eso he venido a verte. Y yo que pensaba que disfrutabas de mi compañía, repuso ella, reanudando su labor. Me pareció detectar un deje de irritación en su voz. Primero, déjame que acabe esto. Reflexioné sobre lo que Debbie había dicho. El tipo alto había dicho, acabemos con esto cuanto antes, pero eso podía significar muchas cosas. Quizá no quisieran matarme, admití, pero el tipo llevaba un puñal. Para darme una paliza a alguien no necesitas un puñal. Debbie dio un bufido. Y yo no necesito sangre para que mis clientes paguen sus deudas, pero ayuda, desde luego. Seguí cavilando mientras ella daba la última puntada y empezaba a aplicarme un vendaje limpio. Quizá solo querían darme una paliza, quizá hubiera sido un mensaje anónimo de Ambrose instándome a respetar a mis superiores, quizá fuera simplemente un intento de asustarme. Suspiré, tratando de no moverme demasiado al hacerlo. Me gustaría creer que es así, pero la verdad es que me cuesta. Creía que iban en serio. Eso es lo que me dice el instinto. Debbie adoptó una expresión seria. En ese caso, haré correr un poco la voz, dijo. No te aseguro que incluya eso de matarle a los perros, pero pondré en circulación algunos rumores para que la gente se lo piense 2 veces antes de aceptar esa clase de trabajitos. Rió entre dientes. De hecho, después de lo de anoche, ya deben de estar pensándoselo 2 veces. Ahora se lo pensarán 3 veces. Te lo agradezco. A mí no me cuesta nada. Se levantó y se sacudió las rodillas. Un pequeño favor para ayudar a un amigo. Se lavó las manos en la palangana y se las secó de cualquier manera en la camisa. Cuéntame, dijo sentándose a la mesa. De pronto adoptó una actitud muy formal. Necesito dinero para un caballo rápido. Dije, ¿te marchas de la ciudad?
Debbie arqueó una rubia ceja. Nunca habría dicho que huir fuera tu estilo. No huyo, aclaré, pero necesito ir a un sitio. He de recorrer 100 kilómetros y no quiero llegar mucho más tarde del mediodía. Debbie abrió un poco más los ojos. Un caballo capaz de eso te va a salir muy caro, dijo. ¿Por qué no alquilas un caballo de posta y vas cogiendo caballos de refresco por el camino? Te saldría más rápido y más barato. Donde voy no hay casas de posta, dije. Río arriba y luego a las montañas, un pueblo pequeño llamado Trevon. De acuerdo, dijo ella. ¿Cuánto dinero necesitas? Necesito dinero para comprar un caballo rápido, sin regatear, y para pagar alojamiento, comida, quizás sobornos. 20 talentos. A la madre. 20 talentos. Debbie soltó una risotada. Luego se controló y se tapó la boca. No, lo siento, pero no. Tengo debilidad por los jóvenes encantadores como tú, es cierto, pero no estoy loca. Tengo mi laúd, dije, empujando el estuche con el pie, como garantía, y todo lo que llevo aquí. Puse el macuto encima de la mesa. Debbie inspiró hondo, como para rechazarme de plano, pero entonces se encogió de hombros y rebuscó en el interior del macuto. Sacó mi ejemplar de retórica y lógica, a continuación mi lámpara simpática de mano. Vaya, dijo, accionando la llave y dirigiendo la luz hacia la pared. Esto es interesante. Hice una mueca. Cualquier cosa menos eso, dije. Le prometí a Kilvin que no se la dejaría tocar a nadie. Le di mi palabra. Debbie me miró con franqueza. ¿Conoces la expresión los mendigos no pueden elegir? Le di mi palabra, repetí, desenganché mi caramillo de plata de mi capa y lo deslicé por la mesa hasta acercarlo a retórica y lógica. Esto no es fácil conseguirlo. Debbie miró el laúd, el libro y el caramillo, e hizo una larga y lenta inspiración. Ya veo que esto es importante para ti, Quoth, pero los números no salen. No podrías devolverme tanto dinero. Ya te va a costar devolverme los 4 talentos que me debes. Eso me dolió, sobre todo porque sabía que era la verdad. Debbie caviló un poco y entonces sacudió la cabeza con vehemencia. No, solo los intereses. En 2 meses me deberías más de 35 talentos. O algo con un valor equivalente, puntualicé. Debbie me sonrió. ¿Y qué tienes tú que valga 35 talentos? Acceso al archivo. Debbie se sentó. La sonrisa, un tanto condescendiente, quedó congelada en su cara. Mientes, negué con la cabeza. Sé que hay otra forma de entrar. Todavía no la he encontrado, pero la encontraré. Es todo muy hipotético, dijo Debbie con escepticismo. Pero en sus ojos brillaba algo que no era simple deseo. Era algo más parecido al hambre o a la lujuria. Era evidente que ansiaba tanto como yo poder entrar en el archivo, quizá incluso más que yo. Es lo que puedo ofrecerte, dije. Si puedo devolverte el dinero, te lo devolveré. Si no, cuando encuentre la forma de entrar en el archivo, compartiré esa información contigo. Debbie miró hacia el techo como si calculara mentalmente sus posibilidades. Con estas cosas como garantía y con la posibilidad de entrar en el archivo, puedo prestarte 12 talentos. Me levanté y me colgué el macuto del hombro. Lo siento, pero no he venido a regatear, dije. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Compuse una sonrisa de disculpa. 20 talentos o nada. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. El perrillo. Capítulo 71. Extraña atracción. 3 minutos más tarde me dirigí hacia la puerta de las caballerizas más cercanas. Un ceáldico elegantemente vestido me sonrió al verme y vino a saludarme. Buenos días, joven, dijo, tendiéndome la mano. Me llamo Caerva. ¿En qué puedo? Necesito un caballo, dije, estrechándole rápidamente la mano, sano, descansado y bien alimentado. Un caballo que aguante 6 horas de duro viaje. Por supuesto, dijo Caerva, frotándose las manos y asintiendo. Todo es posible con la ayuda de Dios. Será un placer para mí. Escúcheme. Volví a interrumpirlo. Tengo prisa. Así que vamos a saltarnos los preliminares. Yo no fingiré no estar interesado.
Usted no me hará perder el tiempo con un desfile de jacos y jamelgos. Si dentro de 10 minutos no he comprado un caballo, me marcharé y lo compraré en otro sitio. Lo miré a los ojos. Linsatva. El seáldico estaba perplejo. La compra de un caballo no debería ser nunca tan precipitada, señor. Usted no escogería a una esposa en 10 minutos, y cuando uno emprende un viaje, un caballo es más importante que una esposa. Sonrió con timidez. Ni siquiera Dios. Le corté una vez más. Hoy no es Dios quien compra un caballo, sino yo. El delgado seáldico hizo una pausa para poner en orden sus ideas. Está bien, dijo en voz baja, como si hablara para sí. Lin, venga a ver lo que tenemos. Me guió por los establos hasta un pequeño corral. Se detuvo junto a la valla y señaló. Esa yegua pinta es de lo más reciente que podría encontrar. Lo llevará. Lo ignoré y eché un vistazo a la media docena de jamelgos que había al otro lado de la valla. Aunque yo no tenía ni medios ni motivos para tener un caballo, sabía distinguir a los buenos de los malos, y nada de lo que había allí parecía satisfacer mis necesidades. Veréis, los artistas itinerantes viven y mueren junto a los caballos que tiran de sus carromatos, y mis padres no habían descuidado mi educación en ese sentido. Cuando tenía 8 años ya sabía examinar un caballo. Era habitual que en los pueblos intentaran endilgarnos jacos medio muertos, porque sabían que cuando descubriéramos nuestro error ya estaríamos a kilómetros y días de distancia. La persona que le vendía un caballo enfermo a su vecino podía tener graves problemas, pero ¿qué peligro había engañar a uno de aquellos repugnantes e indecentes Ru? Miré al tratante con el ceño fruncido. Acaba de malgastar 2 valiosos minutos de mi tiempo, así que deduzco que todavía no me ha entendido bien. Déjeme explicárselo con la máxima sencillez. Quiero un caballo rápido, que aguante un duro viaje. Pagaré en efectivo, ahora mismo y sin rechistar. Levanté mi pesada bolsa y la agité. Sabía que Caerva distinguiría el tintineo de la plata ceáldica que había dentro. Si me vende un caballo mal herrado, o uno que al cabo de un rato empiece a cojear o asustadizo, perderé una valiosa oportunidad. Una oportunidad irrepetible. Si eso sucede, no vendré a exigirle que me devuelva mi dinero. No lo denunciaré al alguacil. Volveré a Imre esta misma noche y le prenderé fuego a su casa. Entonces, cuando usted salga corriendo por la puerta principal en camisa y gorro de dormir, lo mataré, lo cocinaré y me lo comeré. Tranquilo, mijo. Como que este vato dijo, hay que labrarse una reputación y le echó con todo. Aquí. Continúo. Allí mismo, en el jardín de su casa, delante de todos sus vecinos, le lancé una mirada asesina. Este es el trato que le propongo, Caerva. Si no le parece bien, dígamelo y me iré a otro sitio. Si le parece bien, deje de enseñarme jamelgos y muéstreme un caballo de verdad. El cealdo me miró, más asombrado que asustado. Vi que intentaba hacerse una composición del lugar. Debí de pensar que o bien estaba completamente loco, o bien era el hijo de algún noble importante, o ambas cosas. Muy bien, dijo, abandonando el tono obsequioso. Cuando dice un viaje duro, ¿a qué se refiere exactamente? Muy duro, dije. Necesito recorrer 100 kilómetros hoy mismo, por caminos de tierra. ¿Va a necesitar también silla y arreos? Asentí. Nada excesivamente lujoso. Ni siquiera hace falta que sean nuevos. Caerva respiró hondo. De acuerdo. ¿Y cuánto puede gastar? Sacudí la cabeza y esbocé una sonrisa. Enséñeme el caballo y propóngame un precio. Un bowler podría servirme. No me importa que sea un poco nervioso, si eso significa que le sobra energía. Hasta podría servirme un buen bowler mezclado o un Kershain camijano. Caerva asintió y me guió hacia las grandes puertas del establo. Tengo un Kershain, de pura sangre, de hecho.
Le hizo una seña a uno de sus mozos de cuadra. Trae a nuestro caballo negro y aprisa. El chico echó a correr. El tratante se volvió hacia mí. Es un animal precioso. Lo probé antes de comprarlo para estar seguro. Galopé 2 kilómetros y ni siquiera sudó. Tiene un paso sumamente elegante y respecto a eso no le mentiría. Asentí. Un Kershaw de pura sangre era perfecto para mis propósitos. Esos caballos eran famosos por su resistencia, pero por otra parte eran caros. Un camijano bien entrenado valía 12 talentos. ¿Cuánto pide por él? 2 marcos, contestó él, sin ni pizca de remordimiento y ni camelo en la voz. Telú misericordioso. 20 talentos. Para valer tanto, debía de llevar herraduras de plata. No estoy de humor para regateos, Caerva, me limité a decir. Eso ya me lo ha hecho entender, señor, repuso él. Le estoy proponiendo un precio. Venga por aquí. Ahora verá por qué. El mozo salió con un elegante caballo, un verdadero monstruo. Como mínimo medía 18 palmos hasta la cruz. Tenía una cabeza preciosa y era negro desde el morro hasta la punta de la cola. Le encanta la velocidad, expuso Caerva con verdadero sentimiento. Le acarició el suave y negro cabello. Y mire qué color. No tiene ni un solo bigote que no sea negro como el carbón. Por eso no lo vendo por menos de 20 talentos. El color no me importa, dije abstraído, mientras lo examinaba tratando de apreciar alguna lesión o algún indicio de vejez. No encontré nada. Era un animal hermoso, joven y fuerte. Lo que necesito es un caballo que corra. Lo entiendo, dijo él, como disculpándose. Es que no puedo dejar de mencionar el color. Si espero un ciclo o dos, algún joven noble no lo comprará solo por su elegancia. Me lo comprará solo por su elegancia. Yo sabía que Caerva tenía razón. ¿Tiene nombre? Pregunté, al mismo tiempo que me acerqué al caballo, dejándole que me oliera las manos para que se acostumbrara a mí. Se puede regatear deprisa, pero hacerse amigo de un caballo no. Solo un idiota se fía de su primera impresión con un brioso y joven Kershaw. No, todavía no tiene nombre. ¿Cómo te llamas, amigo? Pregunté en voz baja, para que el caballo se acostumbrara al sonido de mi voz. Me olfateó suavemente una mano, vigilándome con un ojo grande e inteligente. No retrocedió, pero tampoco estaba del todo tranquilo. Seguí hablando y me acerqué un poco más a él, confiando en que el sonido de mi voz lo relajara. Te mereces un buen nombre. Lamentaría mucho que algún señorito que se crea muy ingenioso te ponga un nombre espantoso como Medianoche, Tiznado u Hollín. Me acerqué más aún y le puse una mano en el cuello. Le tembló la piel, pero no se apartó. Necesitaba poner a prueba su temperamento, además de su resistencia. No podía correr el riesgo de montarme en un caballo asustadizo. Algún idiota podría llamarte Brea o Carbón. Son nombres poco favorecedores. O Pizarra, un hombre sedentario. No permita Dios que acaben llamándote Negrito. Ese es un nombre que no le hace justicia a un príncipe como tú. Mi padre siempre les hablaba hacia los caballos nuevos, con una constante y tranquilizadora letanía, mientras le acariciaba el cuello y seguía hablando sin importarle lo que decía. El caballo no le importan las palabras, sino el tono de voz. Has venido desde muy lejos, te mereces un buen nombre, para que la gente se dé cuenta de que no eres un caballo normal y corriente. ¿Era Ceálico tu anterior amo? Pregunté. Bebanaloi, tu teriamqueta, palante. Noté que el animal se relajaba un poco al oírme hablar en cirú. Lo rodé y me situé a su lado sin dejar de examinarlo minuciosamente y dejando que se acostumbrara a mi presencia. ¿Tú qué tal? Le pregunté. ¿Eres carbón? ¿Tú mané? ¿Eres una sombra? Quería decir crepúsculo, pero no me venía a la mente la palabra de enciarú. En lugar de interrumpirme, seguí hablando, fingiendo lo mejor que podía mientras le examinaba los cascos para ver si los tenía cascados o resquebrajados. ¿Tú, Quetzalham? Eres la primera noche. El caballo agachó la cabeza y me acarició con el hocico. Ese te gusta, ¿verdad? Dije risueño.
Sabía que en realidad el animal había olido el paquete de manzanas secas que llevaba en uno de los bolsillos de la capa. Lo importante era que ahora se interesaba por mí. Si se sentía lo bastante cómodo para olfatearme en busca de comida, podríamos llevarnos bien durante un día de duro viaje. Creo que Quetzalhan es un buen nombre, dije, volviéndome hacia Caerva. ¿Hay algo más que tenga que saber? Caerva parecía desconcertado. Respinga un poco hacia la derecha. Un poco, solo un poco. Seguramente también tiene tendencia a espantar por ese lado. Pero nunca le he visto hacerlo. ¿Cómo está entrenado? ¿Corto o estilo troop? Corto, muy bien. Le queda un minuto para cerrar el trato. Es un buen caballo, pero no estoy dispuesto a pagar 20 talentos por él. Lo dije con convicción en la voz, pero sin esperanza en el corazón. Era un animal estupendo y su color hacía que valiera como mínimo 20 talentos. Sin embargo, yo estaba decidido a cumplir con las formalidades y presionar a Caerva para que rebajara el precio a 19 talentos. Así al menos me quedaría dinero para comprar comida y para pagarme el alojamiento cuando llegara a Trevon. De acuerdo, repuso Caerva. 16. Gracias a mi experiencia teatral, no me quedé con la boca abierta ante aquella inesperada rebaja. 15, dije fingiendo fastidio, y con la silla, los aérreos y una bolsa de avena incluidos. Empecé a sacar el dinero, como si ya diera el trato por cerrado. Para mi sorpresa, Caerva asintió. Llamó a un mozo y le ordenó que le llevara una silla de montar y unos arreos. Le puse las monedas en la mano a Caerva y el mozo ensilló el enorme caballo negro. El cealdo parecía reacio a mirarme a los ojos. Si no entendiera tanto de caballos, habría pensado que me estaban estafando. Quizá fuera un caballo robado, o quizá aquel tipo necesitara el dinero más de lo que yo creía. Fuera cual fuese la razón, no me importó. Me merecía un poco de buena suerte. Además, eso significaba que podría revender el caballo y obtener algún beneficio cuando llegara a Trevon. La verdad es que tendría que venderlo tan pronto como pudiera, aunque perdiese dinero en la transacción. Una cuadra, comida y un mozo para un caballo como aquel me costaría un penique diario. No podía quedármelo. Colgué mi macuto de una de las alforjas, comprobé la cincha y los estribos y me monté en Quetzalhan. El animal danzó un poco hacia la derecha, ansioso por echar a andar. En eso coincidíamos. Sacudí las riendas y nos pusimos en marcha. La mayoría de los problemas con los caballos no tienen nada que ver con los propios caballos. Surgen de la ignorancia del jinete. La gente hierra mal a los caballos, no los ensilla correctamente, los alimenta mal y luego se queja de que le han vendido un jamelgo medio lisiado, con escoliosis y de mal temperamento. Yo entendía de caballos. Mis padres me habían enseñado a montar y a cuidarlos. Aunque tenía más experiencia con razas más robustas, criadas para tirar de carromatos, que para correr, sabía que tenía que hacer para cabalgar deprisa. Cuando tienen prisa, muchos jinetes presionan demasiado y demasiado pronto a su montura. Salen a galope tendido y una hora más tarde se encuentran con un caballo cojo o medio muerto. Eso es pura idiotez. Solo un desgraciado trata así a un caballo. Pero para ser sincero, he de admitir que yo también habría puesto a Quetzalhan al límite de sus posibilidades si eso me hubiera permitido llegar antes a Trevon. A veces tiendo a ser un desgraciado. Habría matado a una docena de caballos si eso me hubiera ayudado a obtener más información sobre los Chandrian y a descubrir por qué habían matado a mis padres. Pero a la larga no tenía sentido pensar así. Un caballo muerto no me llevaría a Trevon, y uno vivo sí. Así que puse a Quetzalhan al paso para calentarlo. Él quería ir más deprisa, seguramente porque percibía mi impaciencia, y yo le habría dejado si solo hubiera tenido que recorrer 3 o 4 kilómetros. Pero necesitaba recorrer como mínimo 80 o quizás 100, y para eso necesitaba paciencia.
En 2 ocasiones tuve que frenarlo para ponerlo al paso, hasta que el animal se resignó. Cuando habíamos recorrido casi 2 kilómetros, lo puse al trote. Era ágil, incluso para tratarse de un Kershan. Pero el trote siempre le sacude un poco, por suave que sea, y empezó a dolerme la herida del costado. Un par de kilómetros más allá, lo puse a medio galope, hasta que no nos hallábamos a 5 o 6 kilómetros de Imre y llegamos a un tramo de camino liso, recto y llano, lo puse al galope. Ahora que tenía la oportunidad de correr, Kelselhan salió a toda pastilla. El sol acababa de consumir el rocío matutino, y los granjeros que cosechaban trigo y cebada en los campos levantaron la cabeza al oírnos pasar a toda velocidad. Ketzelhan era rápido, tan rápido que el viento tiraba de mi capa, desplegándola detrás de mí como una bandera. Pese a saber que debía de ofrecer un aspecto muy dramático, enseguida me cansé de la tirantez en el cuello, así que me desabroché la capa y la guardé en una alforja. Pasamos por una arboleda y puse de nuevo a Selhan al trote. Así él descansaría un poco y no nos arriesgaríamos a tomar una curva y tropezarnos con un árbol caído o con un carro lento. Cuando salimos de nuevo a la pradera y vi que tenía el camino despejado, volví a soltarle las riendas y casi echamos a volar. 1 hora y media más tarde, Selhan sudaba y respiraba con dificultad, pero aguantaba mejor que yo, que tenía las piernas entumecidas. Era joven y estaba en forma, pero llevaba años sin montar. Cuando montas no utilizas los mismos músculos que cuando caminas, y cabalgar al galope es tan duro como correr, a menos que quieras hacer trabajar el doble a tu montura. Solo diré que agradecí que llegáramos a otra arboleda. Me apeé de la silla y caminé un rato para darnos a ambos un merecido descanso. Corté una manzana por la mitad y le di a Selhan el trozo más grande. Calculé que deberíamos de haber recorrido unos 50 kilómetros, y el sol ni siquiera estaba en el cenit. Esto ha sido el tramo más fácil, le dije acariciándole el cuello con cariño. Eres precioso. Todavía no estás cansado, ¿verdad? Seguí caminando unos 10 minutos. Entonces tuvimos la suerte de llegar a un pequeño arroyo, con un puente de madera que lo atravesaba. Dejé que el caballo bebiera durante un largo minuto y luego lo aparté para que no bebiera demasiado. A continuación monté y lo puse al galope poco a poco, por etapas. Iba inclinando sobre su cuello y me dolían las piernas. El golpeteo de sus cascos era como un contrapunto de la lenta canción del viento, que incesante ardía en mis oídos. El primer escollo surgió 1 hora más tarde, cuando tuvimos que cruzar un río bastante ancho. No era peligroso, pero tuve que desencillar a aquel Selhan y cargar con todo hasta la otra orilla, para que no se le mojara. No podía hacerlo cabalgar durante horas con unos arreos húmedos. Al otro lado del río lo sequé con mi manta y volví a ensillarlo. Tardé media hora. El caballo estaba descansado, pero por otra parte se había enfriado, así que tuve que calentarlo despacio, del paso al trote y del trote al galope. Entre pitos y flautas, cruzar ese río me llevó 1 hora. Temía que, si encontrábamos otro, el frío se le metiera en los músculos a Selhan. Si llegaba a pasar eso, ni el propio Telú habría podido hacerlo galopar otra vez. 1 hora más tarde pasé por un pueblecito. Era poco más que una iglesia y una taberna que, curiosamente, estaban uno al lado de la otra. Me detuve el tiempo suficiente para dejar que Selhan bebiera un poco de un abrevadero. Estiré mis entumecidas piernas y miré el cielo con apreciación para ver dónde estaba el sol. A partir de ese momento, los campos y las granjas empezaron a escasear. Los bosques cada vez eran más tupidos. El camino se estrechaba y no estaba bien conservado en algunos sitios hacia rocas y en otros se desdibujaba. Cada vez avanzaba más despacio, pero la verdad sea dicha, ni Selhan ni yo teníamos muchas fuerzas para seguir galopando. Al final encontramos otro río que atravesaba el camino. No tenía más de un palmo de profundidad en la parte más honda.
El agua olía muy mal y deduje que debía de haber una curtiduría río arriba o una refinería. No había puente y Quetzalhan cruzó el río despacio, posando los cascos con cuidado sobre el fondo rocoso. Me pregunté si le gustaría esa sensación, como cuando metes los pies en el agua después de un largo día caminando. El arroyo no nos retrasó mucho, pero en la media hora siguiente tuvimos que cruzarlo tres veces, pues serpenteaba repetidamente, atravesando el camino. No era más que un pequeño inconveniente, porque por la parte más honda solo tenía algo más de un palmo de profundidad. Cada vez que lo cruzábamos, el agua apestaba más a disolventes y ácidos. Si no se tratara de una refinería, al menos debía de ser una mina. Sujeté bien las riendas, preparado para tirar de ellas y levantarle la cabeza a Seljan si intentaba beber, pero mi caballo no era tan necio. Tras una larga galopada, llegué a la cima de una colina, desde donde vi una encrucijada en el fondo de un pequeño valle cubierto de hierba. Bajo el poste indicador había un calderero con un par de asnos, uno de ellos tan cargado de sacos y bultos que parecía a punto de volcar. El otro, sospechosamente libre de toda carga, estaba en el margen del camino de tierra, pastando y con un buen montoncito de bártulos amontonados a su lado. El calderero estaba sentado en un pequeño taburete en el margen del camino y parecía desanimado. Al verme bajar por la ladera de la colina, su rostro se iluminó. Me acerqué más y leí el poste indicador. Trebon estaba al norte, al sur estaba Tenfals. Frené el caballo. Tanto a Quetzalhan como a mí nos vendría bien descansar un poco, y yo no tenía tanta prisa como para ser grosero con un calderero, ni por asomo, aunque solo fuera porque a aquel tipo podría decirme cuánto faltaba para llegar a Trebon. Hola, me saludó, él mirándome y haciendo visera con una mano. Se nota a la legua que eres un chico que quiere algo. Era mayor, calvo, y tenía un rostro redondeado y bonachón. Reí. Quiero muchas cosas, calderero, pero dudo que llevéis ninguna en tus sacos. El tipo me miró con gesto obsequioso. Bueno, no estés tan seguro. Me interrumpió y miró hacia abajo un momento, con aire pensativo. Cuando volvió a mirarme, su expresión seguía siendo amable, pero era más seria que antes. Escucha, seré sincero contigo, hijo. Mi burrita se ha hecho daño en una pata con una piedra y no puede llevar su carga. Estoy atrapado aquí hasta que encuentre algún tipo de ayuda. En otras circunstancias, nada me haría más feliz que poder ayudarte, calderero, dije, pero necesito llegar a Trebon cuanto antes. Eso no te costará mucho, señaló hacia el norte, más allá de la colina. Está a solo medio kilómetro. Si el viento soplara del sur, olerías el humo. Miré en la dirección que él señalaba y vi ascender humo de chimenea por detrás de la colina. Sentí una inmensa oleada de alivio. Lo había conseguido y todavía no era ni la 1 de la tarde. El calderero continuó. Necesito ir a los muelles de Devilsdown, señaló hacia el este. Desde que tengo que embarcarme río abajo y no me gustaría perder el barco. Miró mi caballo de forma harto elocuente, pero necesitaría otra bestia de carga para transportar mi mercancía. Parecía que finalmente mi suerte había cambiado. Seljan era buen caballo, pero ahora que ya estaba en Trebon, se convertiría en una sangría constante de mis limitados recursos económicos. Sin embargo, no conviene demostrar que te interesa vender. Este caballo es demasiado bueno para utilizarlo como bestia de carga, dije, dándole unas palmaditas con el cuello a aquel Seljan. Es un Karshan pura sangre, y te aseguro que jamás he montado un caballo mejor. El calderero lo miró de arriba a abajo con escepticismo. Está reventado, eso es lo que está, dijo, no aguantará ni medio kilómetro más. Bajé de mi montura y me tambaleé un poco porque se me doblaban las piernas. Deberías confiar más en él, calderero. Me ha traído hasta aquí desde Imre y hemos salido esta misma mañana. El calderero dio una risotada.
No mientes del todo mal, hijo, pero tienes que aprender a parar. Si el cebo es demasiado grande, el pez no muerde el anzuelo. No hizo falta que fingiera estar indignado. Lo siento, no me he presentado. Le tendí una mano. Me llamo Quoth, soy artista itinerante y miembro del Edenarru. Por muy desesperado que estuviera, jamás le mentiría a un calderero. El tipo me estrechó la mano. Bueno, replicó un tanto sorprendido. Mis más sinceras disculpas a ti y a tu familia. No es habitual encontrar a un Ru viajando solo. Volvió a mirar mi caballo con ojo crítico. ¿Dices que vienes de Imre? Asentí. ¿Cuánto hay hasta allá? 90 kilómetros. Es un viaje muy largo, muy largo. Me miró con una sonrisa de complicidad. ¿Qué tal tienes las piernas? Hice una mueca. Digamos que me alegraré de volver a andar. Supongo que mi caballo aguantará otros 20 kilómetros, pero no puedo decir lo mismo de mí. El calderero volvió a mirar el caballo de arriba abajo y soltó un hondo suspiro. Bueno, como ya te he dicho, me encuentro entre la espada y la pared. ¿Cuánto pides por él? Bueno, dije yo. Quetzalhan es un Karshan pura sangre y no podrás negar que tiene un color precioso. Como verás, es completamente negro. No tiene ni un solo bigote blanco. El calderero soltó una carcajada. Retiró de lo dicho. Eres un pésimo mentiroso. No le veo la gracia, repliqué con cierta aspereza. El calderero me miró de forma extraña. Ni un solo bigote negro. Desde luego. Apuntó con la barbilla más allá de mí, hacia los cuertos traseros de Seljan. Pero si ese caballo es completamente negro, yo soy Orden Belciter. Me di la vuelta y vi que la pata trasera izquierda de Seljan tenía un calcetín blanco que le llegaba hasta la mitad del corvejón. Estupefacto, fui hasta el caballo y me agaché para mirar. ¡Ay, lo pintaron! Lo pintaron, güey. Fui hasta el caballo y me agaché para mirar. No era un blanco limpio, sino más bien un gris desteñido. Todavía olía un poco a las aguas del riachuelo que habíamos cruzado en la última parte de nuestro viaje disolvente. El muy cabrón, examiné incrédulo. Me ha vendido un caballo teñido. ¿El nombre no te hizo sospechar? Me preguntó el calderero. Quetzalhan, madre mía, alguien te ha tomado bien el pelo. Quetzalhan significa la primera noche, dije. El calderero sacudió la cabeza. Tu searú está un poco oxidado. La primera noche sería Quetzalem. Selham significa calcetín. Tu caballo se llama un calcetín. Ah, definitivamente, ¿quién diría? ¿Quién diría? Le atinó perfectamente al nombre. Ah. Recordé la reacción del vendedor de caballos cuando escogí ese nombre. No me extrañaba que el tipo se hubiera mostrado tan desconcertado. No me extrañaba que hubiera rebajado el precio tan deprisa y sin rechistar. Debió de pensar que había descubierto su secreto. El calderero rió al ver mi expresión y me dio unas palmadas en la espalda. No te atormentes, hijo. Eso pasa en las mejores familias. Se dio la vuelta y empezó a revolver en sus fardos. Creo que tengo una cosa que te gustará. Déjame proponerte un trueque. Se volvió de nuevo hacia mí y me mostró un objeto negro y retorcido que parecía un trozo de madera arrastrado por el mar hasta la playa. Lo cogí y lo examiné. Era pesado y estaba frío. ¿Un trozo de hierro basto? Pregunté. ¿Se te ha terminado las habichuelas mágicas? El calderero cogió un alfiler con la otra mano. Lo sostuvo a medio palmo del trozo de hierro y entonces lo soltó. En lugar de caerse, el alfiler salió despedido hacia un lado y se adhirió al trozo de hierro. Di un grito ahogado de asombro. ¿Una piedra imán? Nunca había visto ninguna. Técnicamente es una piedra Trevon, repuso él con indiferencia, dado que nunca ha estado cerca de imán. Pero no vas por mal camino.
De aquí a Imre hay mucha gente a la que le interesaría esta maravilla. Asentí, distraído, mientras le daba vueltas en las manos. Siempre había querido ver una calamita, desde que era niño. Despegué el alfiler y sentí la extraña atracción que lo impulsaba hacia el liso y negro metal. Estaba maravillado. Tenía un trozo de magnetita en la mano. ¿Cuánto calculas que puede valer?, pregunté. El calderero aspiró entre los dientes. Bueno, yo calculo que aquí y ahora debe valer una mula de carga. Kershain de pura sangre. Le di vueltas en las manos, separé el alfiler y volví a soltarlo. El problema, calderero, es que para comprar ese caballo he tenido que contraer una deuda con una mujer muy peligrosa. Si no lo vendo bien, voy a tener graves problemas. El calderero asintió. Un trozo de piedra celestial de este tamaño. Si lo vendes por menos de 18 talentos, lo estás haciendo un agujero a tu bolsa. Cualquier joyero lo compraría, o cualquier ricachón que se encaprichara con él. Se dio unos golpecitos en la punta de la nariz. Pero si vas a la universidad, aún lo venderás mejor. A los artífices les encantan las piedras imán, y también a los alquimistas. Si encuentras a uno que esté predispuesto, todavía puedes conseguir más. Era un buen trato. Manet me había dicho que las piedras imán eran valiosas y difíciles de encontrar, no solo por sus propiedades galvánicas, sino porque los trozos de hierro celestial como ese solían tener extraños metales mezclados con el hierro. Le tendí una mano al calderero. Acepto el trato. Nos estrechamos la mano con solemnidad y entonces, cuando el calderero iba a coger las riendas del caballo, le pregunté: ¿Y cuánto me das por los arreos y la silla? Me preocupaba que el calderero se ofendiera, se regateaba con él, pero sonrió con ironía. Eres un chico listo, rió y añadió. Me gusta la gente que no tiene miedo de presionar un poco. A ver, ¿qué quieres? Tengo una manta de lana fabulosa, o prefieres una buena cuerda. Sacó un rollo de cuerda de uno de los sacos del asno. Siempre va bien llevar encima un trozo de cuerda. Ah, ¿y esto? Se dio la vuelta con una botella en las manos y me guiñó un ojo. Tengo un estupendo vino de frutas de Aven. Te doy las 3 cosas a cambio de los arreos y la silla. Una manta de repuesto no me vendría mal, admití. Entonces se me ocurrió una cosa. ¿Tienes ropa de mi talla? Últimamente he estropeado muchas camisas. El anciano se quedó un momento quieto, con la cuerda y la botella de vino en la mano. Entonces se encogió de hombros y empezó a rebuscar en sus paquetes. ¿Has oído algo sobre una boda que hubo por aquí?, pregunté. Los caldereros siempre estaban atentos a las noticias. ¿La boda de los Mauden? Cerró un saco y empezó a buscar en otro. Lo lamento mucho, pero te la has perdido. Se celebró ayer. Su tono de voz, desenfadado, hizo que se me encogiera el estómago. Si hubiera habido una masacre, sin duda alguna el calderero se habría enterado. De pronto pensé, horrorizado, que me había endeudado y había viajado a toda prisa hasta las montañas por nada. ¿Estuviste allí? ¿Sucedió algo raro? Aquí está. El calderero se volvió con una camisa de algodón hilado a mano de color gris. No es muy elegante, me temo, pero es nueva. Bueno, casi nueva. Me la acercó al pecho para ver si era de mi talla. ¿Y la boda? Insistí. ¿Qué? Ah, no estuve allí, pero tengo entendido que fue todo un acontecimiento. Se casaba la única hija de los Mauden y con un buen partido. Llevaba meses planeándola. ¿Y no oíste que pasara nada raro? Pregunté, decepcionado. El anciano se encogió de hombros. Como ya he dicho, no estuve allí. Llevo un par de días por las fundiciones, dijo, apuntando hacia el oeste, comerciando con cibradores y con otra gente de las montañas. Se dio unos golpecitos en un lado de la cabeza, como si acabara de acordarse de algo. Por cierto, encontré un brasier en las montañas. Revolvió en sus paquetes otra vez y sacó una botella plana y gruesa. Si no te gusta el vino, quizá prefieras los licores más fuertes. Iba a sacudir la cabeza, pero entonces comprendí que un aguardiente casero me serviría para limpiarme la herida esa noche. Quizá, dije, depende de cuál sea la oferta. Como eres un joven sincero, dijo el calderero con solemnidad, estoy dispuesto a darte la manta, las 2 botellas y el rollo de cuerda. Eres generoso, calderero.
pero prefiero quedarme la camisa en lugar de la cuerda y el vino de frutas. Será un peso muerto en mi bolsa, y todavía he de recorrer mucho camino. El rostro del calderero se ensombreció un poco, pero encogió los hombros. Tú eliges, desde luego, manta, camisa, aguardiente y 3 guiotas. Nos estrechamos la mano y le ayudé a cargar aquel selján, porque tenía la vaga impresión de que lo había insultado al rechazar su anterior oferta. 10 minutos más tarde el anciano ya iba hacia el este y yo eché a andar hacia el norte por las redes colinas hacia Trevon. Me alegré de recorrer el último medio kilómetro a pie, porque eso me ayudó a aliviar la rigidez de las piernas y de la espalda. Llegué a la cresta de la colina y vi Trevon extendiéndose allá abajo, recogido en la hondada que formaba las colinas. No era un pueblo grande, ni mucho menos. Debía de tener un centenar de edificios repartidos alrededor de una docena de retorcidas calles polvorientas. Cuando vivía con la troupe, aprendí a evaluar las características de un pueblo. Es algo muy parecido a adivinar los gustos de tu público cuando actúas en una taberna. Evaluar un poco es más arriesgado, desde luego. Si tocas la canción equivocada en una taberna, es posible que te abuchen, pero si juzgas mal a un pueblo entero, las cosas pueden ponerse mucho más feas. Así que analicé las características de Trevon. Estaba en un lugar apartado, a medio camino entre un pueblo minero y un pueblo agrícola. No era probable que desconfiaran en exceso de los forasteros, pero era lo bastante pequeño para que todos supieran, con solo mirarme, que no era un vecino del lugar. Me sorprendió ver a gente colocando muñecos rellenos de paja que representaban a engendros delante de sus casas. Eso significaba que pese a la proximidad de Imre y la universidad, Trevon era una comunidad un tanto atrasada. Todos los pueblos celebraban algún tipo de festival de la cosecha, pero hoy en día la mayoría de la gente enciende una hoguera y se emborracha. El hecho de que todavía respetaran las antiguas tradiciones significaba que la gente de Trevon era muy supersticiosa. A pesar de todo, me gustó ver los engendros. Siempre me han gustado los festivales tradicionales de la cosecha, por muy supersticiosos que sean. En realidad son un tipo de teatro. La iglesia telina era el edificio más bonito del pueblo. Tenía 3 pisos de altura y era de piedra de cantera. Hasta ahí, todo normal, pero atornillada sobre la puerta principal a gran altura había una de las ruedas de hierro más grandes que he visto jamás. De hierro de verdad y no de madera pintada. Medía 3 metros de diámetro y debía de pesar 1 tonelada. En otras circunstancias, semejante exhibición me habría inquietado un tanto, pero como Trevon era un pueblo minero, pensé que debía de ser una muestra del orgullo de sus habitantes, más que de piedad o fanatismo. Casi todos los otros edificios del pueblo eran de una sola planta y estaban hechos de madera basta, con tejados de teja de cedro. Sin embargo, la posada era muy respetable, de 2 pisos, con paredes de yeso y tejas de barro cosido en el tejado. Seguro que allí encontraba a alguien que supiera algo más sobre la boda. Dentro apenas había un puñado de gente. Eso no me sorprendió, porque estábamos en plena cosecha y todavía quedaban 5 o 6 horas de luz. Puse cara de angustiado y me acerqué a la barra donde estaba el posadero. Disculpe, dije, siento molestarlo, pero estoy buscando a una persona. El posadero era un tipo moreno con el ceño perpetuamente fruncido. ¿A quién? Un pariente mío vino aquí para asistir a una boda, expliqué, y me han dicho que hubo problemas. Al oír la palabra boda, el ceño del posadero se acentuó. Noté cómo los 2 hombres que estaban sentados un poco más allá a la barra se esforzaban para no mirarme. Entonces era cierto, había pasado algo terrible. Vi cómo el posadero alargaba una mano y posaba los dedos sobre la barra. Tardé un momento en percatarme de que estaba tocando la cabeza de hierro de un clavo que estaba hundido en la madera. Mal asunto, dijo de manera cortante. No tengo nada que decir. Por favor, insistí, confiriéndole un tono preocupado a mi voz. Estaba en Tenfals visitando a unos familiares cuando nos llegó el rumor de que había pasado algo.
Están todos muy ocupados recogiendo el último trigo y les prometí que vendría aquí y me enteraría de qué había pasado. El posadero me miró de arriba abajo. A un curioso habría podido despacharlo, pero a mí no podía negarme el derecho a saber qué le había ocurrido a un miembro de mi familia. Arriba hay una persona que estuvo allí, dijo con aspereza. No es de por aquí, quizá sea el pariente que buscas, un testigo. Fui a buscar otra pregunta, pero el posadero negó con la cabeza. Yo no sé nada, dijo con firmeza, no me importa. Se dio la vuelta y de pronto se puso a manipular las espitas de sus barriles de cerveza, al final del pasillo, a la izquierda. Crucé la estancia y empecé a subir la escalera. Noté que todo el mundo me miraba. Su silencio y el tono de voz del posadero daban a entender que esa persona que estaba en el piso de arriba no era una de tantas que habían estado allí, sino la única, el único superviviente. Llegué al final del pasillo y llamé a la puerta, primero con suavidad, luego con más fuerza. Al final la abrí despacio, para no sobresaltar a quien estuviera dentro. Era una habitación estrecha, con una cama estrecha. Tumbada en la cama había una mujer vestida y con los brazos vendados. Tenía la cabeza vuelta hacia la ventana, de modo que solo la vi de perfil. Pero la reconocí al instante. Era Dina. ¡No mames! Debí de hacer algún ruido, porque se volvió y me miró. Abrió mucho los ojos, y por una vez fue ella la que se quedó sin habla. Oí decir que habías tenido un problema, dije con desenvoltura, así que pensé que quizá podría ayudarte. Abrí más los ojos y luego los entornó. Mientes, dijo, componiendo una especie de sonrisa irónica. Cierto, admití, pero es una mentira piadosa. Entré en la habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Si lo hubiera sabido, habría venido. Cualquiera puede hacer el viaje después de recibir la noticia, dijo ella con desdén. Hay que ser especial para presentarse cuando uno no sabe que hay un problema. Se incorporó y bajó las piernas de la cama. Al verla más de cerca me fijé en que tenía un cardenal en la sien además del brazo vendado. Dio un paso más hacia ella. ¿Te encuentras bien?, pregunté. No, contestó ella, pero podría estar muchísimo peor. Se levantó despacio, como si no confiara mucho en poder tenerse en pie. Dio 1 o 2 pasos vacilantes y quedó más o menos satisfecha. Bueno, puedo andar. Larguémonos de aquí. No mames. Ok. Terminó esto. Hice la grabación de un mismo día de lectura en 2 porque pues iba a estar algo extenso un solo video. Entonces, pues eso, le avanzamos bastante. Vamos por la página 695. Ya nos falta poquito. Nos falta muy, muy poquito. Así que ya nos veremos las caras. Bueno, no es cierto, porque no nos vemos las caras. Pero espero verlos en los comentarios sobre sus impresiones de la lista. ¿Sigo desconfiando de Dina? No sé. Pero veamos qué fue lo que sucedió. Y con esto termino la grabación de esta segunda lectura.